Le decía, bueno, mi deseo de agradecer al Viceministerio de Agricultura y Pesca por esta invitación y la oportunidad de que podamos contribuir un poco al análisis de la problemática que, como bien lo nombran en el título, debe enmarcarse desde una visión integral, debe incorporarse todas las visiones respecto al océano para poder encontrar una solución a esta problemática y sobre todo que ésta se ajuste en el tema del que voy a hablar en este momento, en el marco jurídico internacional, en la gobernanza del océano, y que podamos encontrar soluciones viables y pragmáticas que respeten justamente este marco jurídico. No podemos hablar de gobernanza, y es mi opinión, sin recordar este concepto descrito por Garrett Hardin en 1968, que es la tragedia de los comunes y que es uno de los principios informales que siempre ronda en las negociaciones de Naciones Unidas. Rondó en 1960 con la Convención del Mar, hasta 1982, cuando ya se pudo terminar el documento, y sigue rondando ahora, en el 2020, cuando hablamos del nuevo instrumento jurídico internacional vinculante para la conservación de los recursos más allá de las jurisdicciones nacionales. Para los que no conocen este concepto, nace o se describe a través de una parábola, en una situación en la que los individuos, cada uno motivado por su interés personal de desarrollo o de acrecentar riqueza, acaba sobreexplotando un recurso limitado, el mismo que es compartido con otros individuos, llevando a todo el conjunto a la ruina, ya que los recursos o son agotados o son completamente destruidos. Parece que cada día nos encontramos con una situación similar. En el caso de la pesca es lo mismo. Si no establecemos medidas que de alguna manera ayuden a conservar los recursos, la afectación va a ser para todos. Los bienes comunes en el océano son todas estas riquezas arqueológicas, la minería, inclusive, desde otra perspectiva, la contaminación al océano tarde o temprano va a afectar a todo el ecosistema y acabaremos llevando todo esto que nos pertenece a la ruina. Tomando como base este concepto y esta parábola de la tragedia de los comunes, en el ámbito internacional y sobre todo en el ámbito oceánico, en el espacio marino, debemos considerar que todas las medidas, todas las reglas y normas son realmente esfuerzos de la humanidad para de alguna manera evitar esta tragedia de los comunes, y a esto le podemos llamar tranquilamente como gobernanza. Ya en estricto senso, y tal vez un poco más apegados al rigor académico, la gobernanza es, de acuerdo a Bailey, la conjunción el conjunto de tres elementos que estarían involucrados para poder establecer un marco adecuado de gobernanza. Primero, que es el marco legal, que lo constituyen todas las leyes, hard law, soft law, convenios regionales, internacionales, acuerdos, programas, provisiones en la gestión, que están o que deben incorporarse a través de sus estamentos en las diferentes legislaciones en los países. Está el marco institucional. En el campo del océano hay varias instituciones que se enmarcan dentro del contexto de Naciones Unidas y que están ubicadas justamente para proveer de mecanismos administrativos para la coordinación, la cooperación entre los países para conseguir esos objetivos comunes. Llámese, por ejemplo, la Autoridad de Fondos Marinos, la Comisión de Límites de Plataforma Continental, el régimen de disputas que vamos a ver más adelante. Y el tercer elemento son los niveles de implementación, donde mucho de esto se habla en Naciones Unidas y se especifica que los niveles no solamente deben ser a niveles internacionales de países, sino que deben ser nacionales, regionales, incluso locales. Hay mucha persistencia para que se considere al individuo como tal dentro de las negociaciones o dentro de lo que es el sistema de implementación de las normativas que se establezcan en el marco de Naciones Unidas. Las actividades en el océano son diversas y cada una de ellas, de alguna manera por ahora, ha ido estableciendo un marco de gobernanza que debe considerarse cuando se trata de analizar la problemática en su forma integral. Tenemos, por ejemplo, la investigación científica marina, tenemos el tráfico marítimo con el convenio de SOLAS, MARPOL, tenemos la Organización para la Autorización de Cables Submarinos, es importantísimo cuando se quiere establecer las líneas por las cuales van a pasar estos cables, pesquerías, no se diga que es el tema justamente que vamos a abordar el día de hoy, la biodiversidad como un componente sustancial para garantizar que los ecosistemas sean sustentables y que puedan garantizar
esa soberanía a los países, pero que también puedan utilizarse sin menoscabar justamente pues esa sostenibilidad, esos espacios, ya sea en el ámbito local, en el ámbito nacional, como en el alta mar. Y finalmente también tenemos actividades como la minería, que es aquella que es la nueva en el barrio, por decirlo de alguna otra manera. Estamos ya a puertas de que se autorice la explotación de los fondos marinos, de lo que alguna vez se conoció como el patrimonio de la humanidad, y que ahora mismo ha sido ya catastrado, y que hay diferentes sectores en la zona, en la región de Cleary-Clipperton, que ya han sido catastradas y significadas, concesionadas a diferentes países para que puedan hacer una explotación que solamente necesita de una autorización, y ya podría comenzar a hacer esta llamada minería oceánica, que es el futuro de la explotación de los océanos, y que ya en otros países se ha comenzado a realizar en las zonas económicas exclusivas. Y digo esto justamente por considerar lo que mencionó el señor comandante Pinto sobre la extensión de la plataforma continental, que será en el futuro el gran reto que tendremos como Ecuador para poder extender esa plataforma y poder y que regula todas las actividades de exploración y de explotación de los fondos marinos cuando estos se encuentran en la zona, y podríamos aprender muchísimo respecto a la posibilidad de explotar los fondos marinos cuando ya tengamos la plataforma continental extendida, o en el caso de que el Ecuador pues trate de incursionar en el tema de minería oceánica. En fin, como ustedes pueden apreciar, el marco jurídico para las diferentes actividades que se pueden realizar en el mar está bien establecido, y esta es una ruta bastante clara de cuáles son los instrumentos que se pueden citar o considerar para poder resolver cualquier tipo de contienda, sobre todo aquellos que están relacionados con la Convención del Mar, que son vinculantes. En el futuro, esta será la base para la discusión del nuevo convenio o el nuevo instrumento jurídico internacional vinculante para la conservación de los recursos más allá de la jurisdicción nacional, y tenemos que observar cada uno de estos detalles para cuando ese documento o bien se promueva o bien se cancele, pero en todo caso pues tenemos que tener una visión clara del país. A manera de conclusiones y recomendaciones, es importante que los protocolos de actuación consideren el marco jurídico internacional que existe. Si es que la iniciativa del Viceministerio de Agricultura y Pesca es establecer un grupo de trabajo nacional que sea técnico y legal, es importante, que se alimente de los casos resueltos que ya están en el Tribunal Internacional del Derecho al Mar, y trate de buscar un fortalecimiento de capacidades que finalmente ni siquiera le hará solamente bien a pesca, sino que, como lo mencioné anteriormente, al país. El país necesita más abogados especialistas en derecho del mar que puedan contribuir al Estado en todas las aspiraciones nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Wellington. Excelente presentación, yo creo que muy sucinto. Realmente interesante ver cómo se teje todo el tema del derecho y de las posibles acciones que se puedan tomar desde el país. Yo creo que es importante también el ir analizando las varias opciones y oportunidades que existen dentro del marco legal que está, digamos, a nuestra disposición. Entonces, muy amable, muchas gracias. Quisiera abrir nuevamente el panel, unos 5 minutos, para ver si es que hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud. Creo que tenemos un comentario. Básicamente dice, se requiere la aceptación de las partes para presentar un caso ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. China no reconoce las disposiciones de CONMEMAR de solución de conflictos. ¿Esto es así? Por ejemplo, en el caso específico de China. Así es, así es. Eso es uno de los puntos de partida, y justamente pues esto es lo que se suele desalentar a los estados respecto a la efectividad del Tribunal Internacional del Mar. Pero no por eso se puede desconocer los acuerdos. Creo que una de las vías que está estableciendo el Ecuador es a través de un convenio bilateral. Esperemos que lo que estableció China, que es la posibilidad de que los
marinos, la Fuerza Naval del Ecuador pueda ejercer algún tipo de control en los buques es importante y se debe resaltar. Y que obviamente esa propuesta de China se vea establecido en un acuerdo bilateral es importantísimo, porque esto marca un nuevo marco jurídico para el tratamiento de este tipo de problemas. Esto es importante considerar. Perfecto, perfecto, muchas gracias. No sé si es que hay alguna consulta, parte de alguno de nuestros asistentes, invitados, panelistas. Alejandro, oye, doctor, por favor. Gracias, Stalin. Capitán Rentería, muy amplia su exposición, realmente abordó todos los temas. Yo solo tengo una pregunta, estimado capitán, y va con respecto al tema de los tratados internacionales y un cáncer que siempre ha existido con ellos, y es el famoso legal enforcement, la manera de ejecutar los tratados internacionales. Realmente existe mucha legislación, desde el Acuerdo de Pesas Transnacionales hasta el Estado Rector de Puerto, y otros que podrían permitir particularmente, creo que es importante igual ir aterrizando un poco en todas las ideas que vamos sacando en esta fructífera conferencia con respecto al tema central, que es el tema de los barcos chinos fuera de nuestra zona económica exclusiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, capitán, teniendo en cuenta, mi pregunta, teniendo en cuenta que China no es signataria de la mayor parte de estos acuerdos expresamente, y teniendo en cuenta el problema de poder ejecutar convenios internacionales en este sentido, ¿cuál usted cree que es la mejor vía para poder entablar, por ejemplo, ciertas inspecciones o ciertas medidas con esta flota que está fuera de nuestra zona económica exclusiva? ¿Será acaso acudir ante el OROP? ¿Será acaso acudir por medio de la Cancillería a conformar una mesa técnica? ¿Será mejor ir directamente al Tribunal del Mar? Esa es la pregunta y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Creo que es importante resaltar las actividades de la iniciativa de la Cancillería. Creo que ha hecho un buen trabajo, por lo menos por ahora. En primer lugar, reconociendo las debilidades de la situación. Está claro que China es parte de la CONVEMAR, pero, por ejemplo, no es parte del Acuerdo de Nueva York, aunque también es parte de la Europa, ¿sí? Entonces, eso maneja un poco de complejidad respecto al tema. Las iniciativas que se han planteado en ese sentido, por ejemplo, el acuerdo bilateral me parece estupenda porque lo que se ha establecido, o al menos lo que fue la propuesta de China de que el Ecuador pueda ayudar a controlar la pesca, de alguna manera ayudaría a desalentar las actividades que en este momento son consideradas como ilegales, más que todo por desconocimiento. No hay indicios, no hay evidencias de que la pesca que realiza esta flota sea ilegal. No tenemos ningún instrumento que nos ayude a verificar que efectivamente es ilegal. Por ahora solo tenemos sospechas. Y entonces hay que establecer mecanismos adecuados. El acuerdo bilateral habría que analizarlo, discutirlo, cuáles serían las condiciones de ese acuerdo, si al menos lo que está en el conocimiento de China y en lo que publicó la Cancillería en su rueda de prensa de que se le va a permitir a la Fuerza Naval hacer el control de estas embarcaciones, para mí creo que es un gran avance porque establecería reglas de juego para los dos países, para China y para Ecuador, y podría establecer procedimientos claros, protocolos de actuación de la Fuerza Naval para poder realizar los abordajes y las inspecciones que, si bien es cierto, China no es parte de la Convención de Nueva York, del Acuerdo de Nueva York, pero están establecidas en el Acuerdo de Nueva York, lo cual salvaría este desfase o esta debilidad que teníamos anteriormente en el problema complejo, el hecho de que China no era parte de este acuerdo. Si lo podemos incorporar todo este procedimiento en el acuerdo con China, sería espectacular y sería un gran paso. No vamos a solucionar el problema, porque esto solamente con China. Cuando hablamos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las posibles incursiones a la zona económica exclusiva, tenemos que entender que es un problema mayor. No es solamente China. Hay varios buques de diferentes banderas que están realizando la pesca, las faenas de pesca de manera permanente
en las aguas de interés nacional y de manera permanente también hacen incursiones a la zona económica exclusiva. Hay varios estudios que resaltan esto, y obviamente el monitoreo de la Marina es fundamental, pero sobre todo es fundamental que la Marina tenga una herramienta, un protocolo de actuación. Ese protocolo de actuación debe ser diseñado, elaborado, conforme todas las experiencias y obviamente ajustándose al marco jurídico internacional. Un ejemplo de este marco, por ejemplo, es el protocolo de actuación para los buques de superficie en el control de flota de bandera extranjera pesquera de Argentina, por ejemplo, que articula todo y que fue elaborado en conjunto con Pesca, la Armada, la Procuraduría, Fiscalía, para poder controlar de alguna manera esta actividad en el océano. Así que ese sería un buen ejemplo a seguir para poder actuar con fundamento. Yo en alguna conferencia decía, cuando hablamos del derecho internacional y la libertad en alta mar, es importante establecer que, así como en las relaciones, todos podemos hacer todo, siempre y cuando no esté prohibido por ninguna normativa. Y eso ocurre también en el mar, y asiste también tanto a China como le asiste al Ecuador. Así que mientras no establezcamos medidas de control o de conservación, no esperemos ningún cambio. De igual manera, la Fuerza Naval, que es la autoridad del Estado en el mar, en este caso, es la que puede actuar en función de lo que establecen los acuerdos y las normativas, en el caso de la Europa, en el caso de lo que es el Acuerdo de Nueva York, este procedimiento de la debida diligencia para los inspectores de pesca y la verificación de los artes de pesca y el registro y todo lo demás, ¿sí? Lo puede hacer siempre y cuando esté amparado en un protocolo que le permita al comandante del buque o al inspector de pesca que esté a bordo de ese buque actuar de manera clara sin menoscabar los derechos del estado de bandera de ese buque, y obviamente garantizando el mejor resultado para el país, porque finalmente si es que ocurre algún problema o una no observación, las consecuencias las va a pagar el país y tendrá que pagarlas conforme a lo que establece el derecho internacional. En otro tema, un poco para considerar el análisis de los esfuerzos regionales. El comandante Pinto mencionó algo sobre la CPPS y esto es importante que podamos nosotros discutir a profundidad. En el año 2012 ya se habló de la necesidad de un acuerdo regional, crear una especie de OROP, algo como un OROP, con los países del Pacífico Sudeste, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Lastimosamente no se llegó a concretar este acuerdo y que fue llamado justamente Acuerdo de Galápagos. Entonces ya hubo una iniciativa en ese sentido para un acuerdo regional que valdría la pena retomarlo y verificar en qué etapas se quedó suspendido. En mi apreciación del análisis de los hechos y de lo que vimos cuando se trató de implementar este acuerdo, fue justamente porque coincidió con la creación de la OROP del Pacífico Sur y hubo pues bastante esfuerzo por parte de Chile por el establecimiento de esta OROP y un poco pues menos de interés en la OROP o menos en esta organización regional del Pacífico Sur en el marco de la CPPS. Habría que retomarlo, habría que establecer, habría que considerar todos los acuerdos que ya existen para la regulación de pesca y de alguna manera buscar una posición regional para la defensa de los ecosistemas. Este podría ser un buen esfuerzo, un buen resultado, pero también dependerá del interés que tengan los países en este mismo propósito. Muchas gracias.